Bienvenidos a La Cava. Así es, bienvenidos a nuestra cita de La Cava, donde nos reunimos los amigos a tomarnos un vino, a conversar algo bien chévere y lo importante, que han trabajado por nuestro país. Hoy tenemos un comunicador, periodista, estratega en comunicaciones y además de eso, estratega en manejo de imágenes gubernamentales y privados. Se llama Mario López Carrera. Bienvenido a La Cava, Mario. Luis Fernando, muy amable por invitarnos a conversar. Qué chévere. Vino blanco. Hoy nos tocó vino blanco. Sí, tocó. Vino blanco hoy, estamos variando. ¿Y el brindis es por? El brindis porque estás aquí en el programa y por nuestros televidentes que nos ven en todo el país hasta ahora. Entonces brindemos. Salud. Nos miramos a los ojos. Ya se ha institucionalizado que muchas personas de los que nos ven en el país se toman un vinito viendo el programa, se toman una cervecita, un aguardiente, y me lo han ya contado, y qué chévere, lo logramos que estemos conversando rico en esta cava. Mario López Carrera, admirador de Mario, uno de los periodistas, es que yo no sé si llamarle periodista a una persona que es tan conocida en Bogotá, que ha sido fuerte en todo el trabajo de divulgación de la comunidad con análisis. ¿Cómo se llega a ese punto, Mario? Bueno, digamos que la comunicación es una carrera que tiene muchos vectores y que es muy versátil. Sí. Y quema uno etapas, quema uno fases. Yo comencé en la reportería, como comenzamos todos los comunicadores, y luego entramos a la conducción de programas en radio, Sí. a la dirección, luego al análisis, y luego dimos el salto a la televisión, digamos. No todos los comunicadores tienen ese mismo recorrido, pero en mi caso fue así. Sí, así fue. Mario, de Cocuy, Boyacá. Sí. Un saludo a toda nuestra gente de Cocuy, que yo sé que también nos están viendo por esos lados. La ciudad más grande de Boyacá es Bogotá. Sí, se calcula que en Bogotá hay entre 800.000 y 1.000.000 de boyacenses. Exacto. Luego es la ciudad más grande de Boyacá, Bogotá. Sí. ¿Y de Cocuy cómo fue ahí? ¿Hasta los 4 años? 4 años, sí. Yo soy de una familia muy campesina. Nací en el campo, ni siquiera en el casco urbano, sino en la vereda. Una zona muy fría, cercana a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Frío. Cerca al páramo, iniciando la Sierra Nevada del Cocuy. Hasta los 4 años. Luego, por aquellas cosas del destino, la familia me trajo para Bogotá. Ahí estuve 4 años más. O sea, hasta los 8. Hasta los 8, y luego volví al pueblo, Sí. ya al casco urbano de mi pueblo, en el Cocuy, y allí estudié 4 años más, 2 años de primaria, 4º y 5º en el colegio de las monjas de la Presentación. De las monjas, imagínese, estudió en el colegio de las monjas. Yo decía, las monjas de la Presentación generalmente han sido para mujeres. Sí, en esa época ya existía la modalidad del mixto. Así que en chévere. primaria, entonces había hombres y mujeres en esos cursos de primaria. Y luego de haber estado en el colegio de las hermanas de Mary Puspán, que fue la fundadora de la Presentación, estuve 2 añitos. En esa época, 1º y 2º bachillerato, hoy día sería 6º y 7º, Sí. en el colegio departamental José Santos Gutiérrez. José Santos Gutiérrez, Sí. ¿cómo era? Colegio exigente, ¿no? Sí, era un colegio público de los mejores del norte de Gutiérrez, así se llama la provincia en Boyacá, y la cabecera de esa provincia es el Cocuy. ¿Y cómo le iba en el colegio? A mí me fue bien, sobre todo en trabajos presenciales. ¿Ah, sí? No me gustaba hacer mucha tarea, ahí me iba mal. Sí. Pero lo que eran previas, los famosos quizzes de hoy en los exámenes, siempre me fue bien. En esa época calificaban o clasificaban a los alumnos dándoles posiciones a fin de año, porque en los colegios públicos promocionaban con matrículas honorarias, con becas, Sí. a los 3 primeros de cada salón. Yo estuve varias veces becado. ¿Ah, sí? Por fortuna, sí. Usted era de los ñoños. No era el excelente, Pero hacía la tarea, pero la hacía bien. no hacía tareas, me iba muy bien en las previas y en los exámenes y en las clases presenciales. ¿Y cómo hacía con los profes? Esa profe
que le decía, venga, haga las tareas, Mario, usted es piro, pero haga las tareas, porque es que nos toca que usted haga tareas. El fútbol, el juego. Ah, yo también, usted vio esa época. Sí, claro, claro. A mí me gustó mucho el contacto. Es que en esa época los muchachos tenían una gran relación en los barrios, Sí. ¿cierto? Fuera de la casa. Nos encontrábamos permanentemente y siempre había las banquitas, el microfútbol, el fútbol mismo, aprender a montar en bicicleta, en patineta. También fui de aro, el caucho, la rueda esta de... ¿El hula hula? No, ¿cómo se llama? el aro que era Sí. un trozo de llanta. Ah, el llanta, el meterse en la llanta. No, era empujar la llanta y conducir el aro. Digamos que yo alcancé a hacer eso, luego me tomó el fútbol, el microfútbol y la bicicleta de manera recreativa, aunque el microfútbol sí lo jugué competitivo. Y eso es un contacto permanente con los muchachos. Y eso ayuda también en el colegio. Pues no había celulares. No había nada, uno se distraía en esas vainas y los profesores estaban muy pendientes de los que jugaban fútbol y pues Sí. el apoyo. Pero hay algo chévere con Mario y lo acabamos de descubrir, va a ser noticia a nivel nacional. Jugaba con la derecha, pero se volvió zurdo. Sí. Yo soy derecho en la posición física de desarrollo Sí. corporal, pero el fútbol no sé por qué razón terminé adiestrando y desarrollando habilidades con la pierna izquierda. Sí, eso da. Y jugaba como marcador o alero izquierdo en el microfútbol. Y como volante izquierdo en el fútbol en la cancha larga. Vea, pues, oiga, no sabe que a mí me pasó también algo. Uno decía no, que el de la izquierda no jugaba con la derecha. Y terminé manejando la izquierda, solo para jugar fútbol. Sí, a hoy día ya con el fútbol moderno a los zurdos, a los izquierdos, los ponen también en la derecha, aunque siguen dominando el perfil izquierdo. ¿Y cómo le fue con el fútbol? Llegó a Dimenor en Bogotá. En Bogotá estuve en la Dimenor, jugábamos en las canchas de Alfonso López, que era el estadio de la Universidad Nacional, Sí. en las canchas del Salitre, Sí. ahí programaban partidos, pero mi mayor dedicación fue al microfútbol barrial. Micro como tal. Porque en los 70 en Bogotá hubo una fiebre terrible, yo no sé si en todo el país, de microfútbol. No había cancha de barrio de básquetbol donde no hubiese los fines de semana campeonatos de microfútbol. Y jugábamos alternativamente en 3 y en 4 campeonatos. Yo recuerdo, Sí. como cosa curiosa, que me ponía a veces en el día 3 pares de medias distintos y me los iba quitando en la medida en que iba Sí, que iba jugando. llegando, sí. Claro, es que Bogotá fue y creo que sigue siendo la ciudad microfutbolera y ahora futsal de Colombia. Yo no veo hoy tanta actividad en microfútbol. Lo hay, es decir, Sí, hay sí, una sí. federación, hay un campeonato. Cayetano Cañizares, allí al lado de Abastos. Pero es que esto fue extremadamente masivo. Sí, eso era en Eran todos los barrios. campeonatos de microfútbol en todos los barrios, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y ese primer gol, ¿se acuerda en un torneo? O ese gol que usted lo volvió, que usted lo sintió en el alma, ¿cuál fue? ¿Se acuerda? No, fue un tiro libre. ¿Un tiro libre? En un partido de definición, me tocó a mí cobrar el tiro libre y hice un gol. Yo recuerdo ese golecito. Ese gol que uno nunca lo olvida. Microfútbol, sí. Ese que nunca se le olvida. Bueno, después de esto pasa al a la secundaria, todo eso fue durante el bachillerato. Y antes de ir a esta pausa, ¿en qué momento toma la decisión de ser comunicador? Fue un accidente. ¿Ah, sí? Yo quería estudiar medicina, pero por razones económicas no pude estudiarla. Me tocaba trabajar en el día y la medicina tocaba estudiarla en el día y dedicarse exclusivamente. También pensé en economía y pensé en psicología. Y buscando universidades se me atravesó una escuela Sí. de administración de periodismo que es INPAO, el Instituto Nacional de Periodismo para el Desarrollo Humano. Hoy día ya es universidad. Y a mí me iba muy bien en la escritura, en los centros literarios, Sí. Y resolví probar el tema del periodismo y ahí me quedé. Y aquí está. Bueno, salud, diga, movemos la palabra, nosotros vamos a una pausa. Mario López Carrera, ¿quién acaba? Para todos ustedes, aprovechen este momento. Ya vamos a regresar con más de todo este trabajo periodístico y el desarrollo como estratega. Estamos aquí, en La Cava. Continuamos en La Cava con estos amigos, tomándonos un vinito delicioso con todos ustedes. Saludos, don Mario. Mario López Carrera. Muy, muy seguido el vino, ¿no? Muy seguido, lo que pasa es que la pausa, ¿no? Entonces contamos los minutos.
Mario López, carrera comunicador, periodista muy conocido en la ciudad de Bogotá a nivel nacional, en Todelar, Radio Santa Fe, ¿cierto? Sí. Dirigiendo, produciendo, creando, pues lo más importante, analizando para el bien de la comunidad. Nos acompaña en esta cava, así rico, conversando. Bueno, don Mario, nos contó el micro, el colegio. ¿Dónde se graduó? En la secundaria, en el bachillerato. Yo hice validación de todo el bachillerato y soy estudiante de ICFES. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, eso es una muy buena opción, ¿no? Sí, sí. Me sirvió como validación de todo el bachillerato y como examen de estado. Con esos resultados entré a la universidad. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. ¿Y todo en un solo mamonazo o qué? Pues no, yo hice hasta cuarto año de bachillerato, ¿Sí? luego suspendí el bachillerato y con el tiempo, ya sobre los 25 años, resolví validar todo el bachillerato porque me tocó entrar a la producción, al trabajo y suspender el estudio. Y hice la validación y esa misma validación me sirvió como examen de estado para ingresar al pregrado. ¿Y cómo le fue? Me fue muy bien, sí, recuerdo que fue 334 sobre 400 en esa época. Pues, uy, ya, señor, pero por favor, ya. No está tan mal. Ya habría sido uno de los beneficiarios de estos programas que saca el gobierno, ¿no? Hoy día creo que modificaron la relación del puntaje. Sí, sí, pero de todas formas está alto. Pues sí, no fue tan malo. Bueno, llega el periodismo, es IMPAU, que van los reconocimientos, que ha formado o formó muy buenos periodistas, los sigue formando, también tiene muy buenos salsómanos. Sí, sí. ¿Cierto que sí? Bueno, tiene que ver con la cultura. Yo soy hijo de los 60, pero ya mi adultez fue en los 70. Y en los 70 hubo una explosión de la salsa en Bogotá. Sí. Y a mí me cogió el ritmo de la salsa, ¿no? Lo compartíamos con el rock. ¿Con el rock? Que era un enfrentamiento entre los Beatles y los Rolling Stones. Yo fui más de los Rolling Stones que de los Beatles. Sí. Entonces, digamos que yo soy hijo un poco de la salsa y del rock. Y del rock. Y que, donde César Pagano, me imagino. Conocí los goces paganos. Sí, conocí los goces paganos. Claro. La vida nocturna. En la Candelaria, que era una maravilla. Había muchos sitios. En el 85. Los goces eran 3 en Bogotá. Sí. Pero también estaba Quiebracanto, en el centro, el Palomar, la Teja Corrida, sí. la Jirafa Roja, que quedó como del todo el proceso de las discotecas y alcanzó a estar en el periodo de las tabernas. En fin, hubo muchos sitios rumberos en Bogotá, la Montaña del Oso, por ejemplo. Sí, la salsa. Y a salsa, saludos a todos. Allá nos están viendo y van a decir, uy, vea. Sí, yo creo que hay mucha gente que recuerda ese periodo. Allá nos están viendo ahí en el Congreso que están muy pendientes del programa. Bueno, ahora vamos a pasar. ¿Cuál es esa primera experiencia en la radio? ¿Con quién fue? Yo comencé en Todelar. Todelar. En la etapa declinante, diríamos, del Todelar grande. Sí, sí. Alcancé a estar en la sede clásica de la 48, de Todelar Radio. Ahí estuve 3 años como reportero. Luego pasamos a Colmundo, que fue la evolución del grupo radial colombiano. Pasó a denominarse Colmundo y pasamos allá a Colmundo, también otros 3 años. Luego estuve 1 año en Super. Sí. Luego en Santa Fe, como 6 años. De ahí pasamos a la televisión y conocí a Luis Fernando en Cable Centro. Así es, mire, que hicimos un buen programa. Conocí a Luis Fernando en Cable Centro, luego pasé a Canal Capital, dirigí Noticias, la franja informativa, y de ahí pasé a Telesur, estuve 4 o 5 años, regresé a Colombia. Y les cuento que en Telesur, no interrumpo, era de las figuras de Telesur. Bueno. No, y le cuento porque a mí me da orgullo porque en este programa resaltamos lo que hace la gente bien. Así como cuando le hacen las cosas mal y dice uno, venga, cuéntale a la gente qué pasó. Pero fue muy buen trabajo, Telesur nació como algo que muchos apostaban, como siempre querido hablar, y muy bien, el trabajo que ustedes hicieron fue muy fuerte. Sí, sí, allá tuvimos posibilidad de conducir y producir programas. Estuvimos bastante tiempo. Cumbres iberoamericanas, elecciones, procesos, entrevistas a personajes, jefes de Estado. Tuvimos la posibilidad de recorrer toda América Latina. Hubo mucha actividad en ese periodo. Regreso a Colombia y terminé en radio. Sí. Trabajé con Artunduaga en una emisora de FM de Todelar ya de la época y en RCN, en el Tren de la Tarde, con J. Mario y Guillermo Díaz. Y luego fui asesor de comunicaciones del último año del alcalde Gustavo Petro. Exactamente, que se hizo buen trabajo en comunicaciones y todo. Yo creo que eso es marcar unos derroteros o unos caminos
de cómo realizar una comunicación política al servicio de la comunidad. Sí, claro. Porque Digamos que la gran enseñanza de esa administración fue darle mucha importancia a la resolución de la conflictividad social. Sí. Y la comunicación iba dirigida y de la mano a ese proyecto. no era fácil, ¿no? Porque usted tenía a cargo la responsabilidad de todo el distrito. Sí. Estaba al lado del despacho. Sí. La pelea del manejo de la imagen del alcalde, acuérdese usted que los medios fueron muy duros, muy exigentes con Gustavo Petro durante toda su administración, y lo que nosotros hicimos en el poco tiempo pues que logré estar fue incluir el componente social de todas las obras que logró Petro desarrollar en los barrios y en las localidades, pero también darle una manifestación comunicacional. Sí, que fue bien importante, no era publicar o publicitar, sino impactar. Sí, Era impactar, que es lo que se buscaba. Exactamente. Sí, esa parte, pues también la estuvimos cerca. ¿Cómo le fue con Artunduaga? Porque es que se hablaba mucho de Artunduaga y Mario López. Artunduaga fue un personaje muy particular, él fue un periodista empírico de gran vocación. Se hizo como locutor, pero terminó siendo un gran periodista, vino de provincia y tuvo éxito en Bogotá. Era un hombre muy punzante, le gustaba mucho el escándalo, el ruido, excelente escritor. Sí. Cosa que me parece maravilloso de Edgar Artunduaga. Polémico, confrontacional, en fin, se vio envuelto en muchos escándalos que le encantaba, pero tenía la virtud que yo considero de un buen comunicador, sabía escribir. Sí. Y eso poco se sabe. Y sabía narrar, sabía contar. Sí, era un buen conversador. Él es de un pueblo del Tolima. Sí, pero la gente cree que es huilense, que es Sopita. Estaba convencido que era porque huilense. tuvo mucha relación con ese departamento. Sí. Bueno, vamos a hablar de temas ahora fuertes a nivel de comunicación que a usted le tocó vivirlo, que fue la primera vez que pasó en nuestra ciudad, la destitución de un alcalde. ¿Cómo llega a usted a soportar eso? Porque usted llegó en ese momento, cuando Petro, el procurador Ordóñez, se ordenó en medio de todo ese montaje que se hizo. Y fue muy importante el manejo de comunicaciones. Sí. Para él poder también ir al exterior, ir a derechos humanos y poder demostrar qué era lo que estaba pasando. Bueno, mire, yo conocí a Petro en el año 2003, 2004 y estando en Canal Capital observé por sus debates en Congreso que Petro podía llegar a ser un gran personaje de la política en Colombia, porque se atrevía a ir a contracorriente. Sí. Es decir, no era un parlamentario del montón que simplemente al ritmo de la vida diaria iba a cumplir su periodo y se iba a ir o buscar su comodidad social, sino que se enfrentaba a los grandes debates. Y yo le hice un reportaje biográfico que se convirtió en libro. Conté la vida de Petro desde los 4 años, su crecimiento, su formación en Zipaquirá hasta su vida insurgente, y terminé el libro cuando salió del Polo Democrático Alternativo y se fue a iniciar su primera campaña a la alcaldía de Bogotá antes de haber salido elegido. Los medios nunca lo trataron bien a Petro. No. Nunca lo trataron bien. Fueron terribles, implacables contra él, incluso utilizando el fake news, me parece a mí. Sí. Bueno, yo llego a la alcaldía y ya la imagen de Petro estaba completamente destrozada por los medios tradicionales, y lo que nosotros hicimos fue buscar que la gente que recibió los programas sociales o se benefició de los programas sociales de Petro, que los medios no divulgaban, pudieran afirmarlo y decirlo directamente desde los barrios. Eso fue lo que intentamos hacer. Pero con una estrategia muy, muy fuerte, ¿no? Además, sobre el hilo de la navaja, que lo puede coger para el otro lado. Sí, claro. Que la gente hable y que la gente finalmente determine si se sintió beneficiada con los programas sociales del alcalde Petro. Esa era la idea comunicacional. Bueno, hablando ahora de esa parte, yendo más bien a la parte gubernamental, desde la comunicación. ¿Qué pasó con este gobierno que ya entregó? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con lo que viene? Pues uno no es adivino, no es gurú, pero sí es mirar las tendencias, cómo están marcando ese desarrollo de la comunicación. Colombia tiene una gran infraestructura de medios públicos. No solamente tiene 3 canales nacionales de señal abierta, tiene la red de emisoras FM y AM más grande del país, sí, podría ser la cadena más importante.
hay por lo menos otros 13 canales de televisión regionales, un montón de canales comunitarios que los ha hecho la misma gente, igual emisoras comunitarias, pero la iniciativa y la agenda comunicacional en Colombia la imponen los medios privados. Sí. Y eso está bien porque esto es una democracia. La pregunta es, ¿por qué Colombia no desarrolla, potencia y pone a competir sus medios públicos si los tiene? Y lo tiene todo. Es que yo me atrevo a decir que el 85-90% de la información es pública. Sale de los ministerios, sale de la alcaldía, sale de las gobernaciones, de las entidades del Estado. Sí. Y se le entrega a todos los medios privados. Sí, realmente ese es el circuito. El Estado produce como fuente la información. Sí. La utilizan los medios privados, es decir, la divulgan, no solamente la utilizan, No, está sino que bien. la divulgan, y eso está bien. Sí. Eso está bien porque la libre empresa y la democracia en Colombia lo permite y la libertad de expresión debe ser así y funciona así. Lo que me parece equivocado es que teniendo una infraestructura comunicacional, el Estado colombiano no desarrolla ni potencializa esos medios para que se genere una competencia dentro de la democracia en términos comunicacionales e informativos. Yo creo que Petro, si uno analiza bien su programa de gobierno, uno entendería que en ese gobierno sí se van a desarrollar los medios públicos. Tengo esa impresión. Es que está la respuesta. Y tenemos que ser claros, con el respeto a todos los colegas. ¿Cuánto estamos marcando? Porque también he tenido la posibilidad de trabajar en televisión pública. ¿Cuánto marcamos contra los privados teniendo información? Es evidente que hay un déficit de audiencia de los medios públicos, hay que reconocerlo. Pero hay que poner a competir a los medios públicos con los privados. Así ocurre en el mundo moderno, en el primer mundo, en el mundo desarrollado. Los medios públicos de Italia, de Francia, de España, del Reino Unido, de Gran Bretaña, De los países son de nórdicos. altísimo nivel, ¿cierto? Sí. Y eso fortalece la democracia. En la medida en que no haya una información privada hegemónica, sino que haya variedad en el manejo y en el corretaje de la fuente, el público sale beneficiado al tener mayores herramientas de información. Y además de hablar, quería complementarle esto, y si Mario está de acuerdo, pues conoce mucho más que yo esto. Es un paso muy grande en Bogotá que fue con la ETV, porque es que no es solo hablar de los medios, sino también de lo nuevo que es la parte digital, de la telefonía, de la fibra óptica, del ancho de banda, Sí. que la ETV marca eso. Tenemos también un Mintix donde podemos organizar un medio grande, un conglomerado gigante de puntos de internet, de llegar con todo lo digital a la gente, a la población, para el bien de la comunidad. Hay más de 8 millones, se calcula entre 8 y 12 millones de colombianos de las zonas rurales o incluso de las mismas grandes ciudades que no tienen recursos para pagar streaming ni para pagar televisión por cable. Sí. No tienen los recursos. No disponen de toda la cantidad de información, de series recreativas y de series documentales que produce la televisión del mundo y la misma televisión colombiana, porque no tienen el recurso para pagarlo. El Estado debería cumplir esa función de hacerle llegar esos productos a esos 12 millones de colombianos. Y tiene las redes para poder trasladar esa información. ¿Por qué no hacerlo? Eso es un servicio público. Así es. Bueno, don Mario, vea, no, esto nos da para hablar 1 hora y 2 horas, un simposio total aquí en la Cava. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Luis Fernando, gracias a usted por haber invitado. Salud, ya, ahora está brindando. Ese vino blanco para todos nuestros invitados, digo, los personajes, los que llegan aquí a la Cava. Y hablamos un ratico, echamos carretica, pero constructiva. Sí, claro. O sea, aquí nosotros construimos. Entonces nos sentamos a estar en este espacio. ¿Cómo le pareció? Muy agradable. Bueno. Hacer un repaso por la vida de uno, que la vida de uno es la vida de muchos colombianos. Este es un país de origen rural. Sí. Hace 40, 50 años el 80% de la población vivía en el campo, hoy día vive en las ciudades, se modificó y se cambió. Los historiadores explicarán por qué ese fenómeno, pero digamos que tenemos una cultura común, de allá venimos todos. Yo, aunque me formé en los centros urbanos en Colombia,
sigo teniendo alma campesina. Somos alma campesina. Muy buena frase. A todos ustedes, muchas gracias, don Mario López Carrera, por estar en nuestra cava. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Aquí vienen los que trabajan por el país. ¿Saben dónde? A la cava. Nos veremos en la próxima cava.